un maestro para el pueblo, les presento a Paulo Freire. Paulo Freire fue un educador brasileño que creía profundamente en el poder de la educación. No estaba contento con los métodos de enseñanza tradicionales que veía como opresivos, limitando la capacidad de las personas para pensar por sí mismas. En cambio, Freire defendió un enfoque centrado en el diálogo, el pensamiento crítico y el cambio social. Quería que la educación fuera una herramienta de liberación, empoderando a las personas para desafiar la injusticia y crear un mundo más equitativo. Las ideas de Freire resonaron con muchos, particularmente con aquellos marginados y a quienes se les negaba una voz. Su trabajo trascendió los círculos académicos, provocando movimientos e inspirando a educadores a nivel mundial. Dedicó su vida a empoderar a los oprimidos a través de la educación, creyendo firmemente que ésta tenía la clave para transformar vidas y sociedades. El legado de Freire continúa moldeando las prácticas educativas e inspirando a educadores en todo el mundo. Su énfasis en el diálogo, el pensamiento crítico y la justicia social sigue siendo tan relevante como siempre en un mundo que lidia con la desigualdad y la opresión. De Recife al exilio, los años formativos de Freire. Paulo Freire nació en 1921 en Recife, Brasil. Crecer en medio de la pobreza y presenciar de primera mano las luchas de las comunidades marginadas impactó profundamente su visión del mundo. Estas experiencias encendieron en él una pasión por la justicia social y una creencia en el poder transformador de la educación. La carrera de Freire no comenzó en los sagrados salones de la academia, sino en los bulliciosos mercados de Recife. Allí, enseñó alfabetización a trabajadores empobrecidos, dándose cuenta de que los métodos de enseñanza tradicionales eran inadecuados para sus necesidades. Esta experiencia sembró las semillas de su pedagogía revolucionaria, una basada en el diálogo y las experiencias vividas de los alumnos. La agitación política de los años 60 en Brasil obligó a Freire al exilio. Pasó años viajando y enseñando en diferentes países, enriqueciendo aún más su comprensión de la opresión y el papel de la educación en diferentes contextos. A pesar de enfrentar la persecución y el exilio, el compromiso de Freire con su visión nunca flaqueó. Sus experiencias profundizaron su determinación de empoderar a los oprimidos a través de la educación. Diálogo y liberación. El corazón de la pedagogía de Freire. En el centro de la filosofía educativa de Freire se encuentra el concepto de diálogo. Él veía la educación no como una transmisión unidireccional de conocimiento del maestro al alumno, sino como un proceso colaborativo de aprender y desaprender. Freire creía que la verdadera educación ocurre a través del diálogo, donde tanto el maestro como el alumno aprenden simultáneamente el uno del otro. Freire contrastó su enfoque con lo que él llamó el modelo bancario de la educación, donde los estudiantes son vistos como recipientes vacíos que deben ser llenados con conocimiento por el maestro. Este modelo, argumentó, refuerza las estructuras de poder existentes y sofoca el pensamiento crítico. En cambio, Freire propuso un enfoque de planteamiento de problemas, donde los estudiantes y los maestros trabajan juntos para identificar y analizar problemas relevantes para sus vidas. Este proceso de cuestionamiento crítico y reflexión, creía Freire, es clave para lograr la concientización, un estado de conciencia crítica de la realidad social propia y el poder para desafiarla y transformarla. A través del diálogo y la reflexión crítica, los alumnos se convierten en participantes activos en la configuración de su mundo, en lugar de receptores pasivos de conocimiento. Sección 4. Pedagogía del oprimido. Un manual para el cambio. La obra fundamental de Freire, Pedagogía del oprimido, publicada en 1968, cristalizó su filosofía educativa y sus implicaciones para el cambio social. El libro rápidamente ganó reconocimiento internacional y se convirtió en una piedra angular de la pedagogía crítica, un campo que examina la relación entre la educación y el poder. En esta obra innovadora, Freire argumenta que la educación tradicional a menudo sirve para mantener el statu quo, reforzando el poder del opresor sobre el oprimido. Él describe una pedagogía para la liberación, una que empodera a los oprimidos para que se conviertan en agentes activos del cambio. Pedagogía del oprimido no es solo un tratado teórico, es un llamado a la acción.
Freire proporciona ejemplos concretos y estrategias prácticas para que los educadores implementen sus ideas en el aula. El libro desafía a los educadores a ir más allá de los métodos de enseñanza tradicionales y crear entornos de aprendizaje que fomenten el pensamiento crítico, el diálogo y la acción social. Sección 5. El legado perdurable de Freire. Ecos en la educación moderna. Las ideas de Paulo Freire continúan resonando profundamente en el campo de la educación hoy en día. Su énfasis en el diálogo, el pensamiento crítico y la justicia social ha influenciado a innumerables educadores y ha provocado movimientos para la reforma educativa en todo el mundo. Se puede ver la influencia de Freire en la creciente popularidad de los enfoques de aprendizaje centrados en el estudiante, donde los estudiantes tienen más agencia para moldear sus experiencias de aprendizaje. El trabajo de Freire también sustenta el movimiento hacia una enseñanza culturalmente receptiva, que reconoce y valora los diversos orígenes y experiencias de los estudiantes. Al abogar por una educación que sea relevante para la vida de los estudiantes y los empodere para desafiar la injusticia, el legado de Freire continúa moldeando el panorama de la educación actual.